A ver, hola amigos, estamos acá con Valeria y Gonzalo de Despierta Lima. Es un grupo que se hizo conocido no hace mucho a raíz de una intervención muy interesante que hicieron por las calles. A ver, creo que podemos comenzar con Valeria para que nos cuente un poco del grupo. Hola Valeria, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, Despierta Lima nace como una plataforma de discusión y de intervención entre amigos. La visión que tiene Despierta Lima es crear conciencia sobre una ciudad que sea sostenible, que tenga espacios para los ciudadanos y que no se hagan que no se hagan planes de improvisación, por ejemplo el bypass. Nos juntamos en abril, más o menos. Y nos juntamos a partir de la marcha del Bypass que organizó UDEAL, la Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima. Entonces ellos se estaban movilizando por el Bypass y convocaron una marcha y estaban haciendo actividades también en la Plaza Bélgica. Entonces a nosotros nos interesó y quisimos hacer algo por nuestra parte, entonces nos juntamos y, y nada, hicimos algunas intervenciones pequeñas en la universidad. Pequeñas intervenciones, ¿qué tipo de intervención? Nos hicimos como con cartón unas pequeñas estructuras como si fuésemos combis, como si fuésemos carros y comenzamos a atropellar a la gente, claro, que estaba caminando. Entonces el mensaje era que el carro le estaba ganando el espacio a la gente que debería ser para la gente y eso estaba pasando hace años, entonces deberíamos tomar conciencia de darnos cuenta y demandar que no sea así, ¿no? ¿Dónde hicieron esa intervención? Lo hicimos en la Católica, en la universidad. ¿Tú también, Valeria, chapaste tu combi para atropellar acá a la gente de la universidad? Sí, y de hecho la gente se molestaba porque no lo podías dejar pasar, entonces el mensaje quedaba claro. Luego lanzamos un video en Facebook y la gente nos comenzó a asociar con los que estaban en el tontódromo con las combis. Pero más bien yo pensaría que la gente se divertiría en lugar de molestarse. O sea, se reían, pero la gente que estaba apurada sí, de hecho, les molestaba porque hay gente que tenía que irse a otro lugar y estábamos con las combis ahí tratando de hacer llegar el mensaje lo más claro posible. Bueno, esa es una intervención que vimos que se hizo en Europa, en un país de Europa del Este que no me acuerdo cuál, que nos pareció súper creativa y que lo hicieron en el día sin auto allá. Entonces, de hecho cuando lo vimos quisimos replicarlo acá y pensamos que era perfecto para el tráfico de Lima y que quizás nosotros tenemos un problema de espacio más crítico que allá, ¿no? Que hay mucho espacio para los carros y poco espacio para la gente, aún así cuando el carro ocupa muchísimo espacio innecesariamente. Entonces eso es lo que queríamos mostrar. Hicimos un pequeño boceto de la estructura del carro y cómo debería ser. Y hicimos un par de pruebitas. Bueno, hicimos una prueba que nos salió, que aprendimos bastante de ahí. Y luego ya armamos los carros y nada. Supongo que esto lo hicieron con ayuda de alguien de arquitectura o algo así. Bueno, todos metimos la mano ahí. De hecho, la gente que tenía más habilidad en ese tipo de cosas intervenimos más, Claro, ¿no? ahí es donde las diferentes carreras ayudan, porque por ejemplo, Gonzalo es ingeniero, entonces él sabía de las medidas, de que iba a fallar, cosa que yo que estudio ciencia política claramente no iba a saber. Una curiosidad, ¿tú también participaste ahí en esa bicicleteada con la estructura de los autos? No, yo no estuve dentro de la estructura de los autos, pero por ejemplo los videos, las fotos que hemos tomado son porque los otros miembros de Despierta Lima lo estábamos haciendo, o repartíamos los folletos, porque no es solamente que las personas vean esos carros, porque el mensaje puede no llegar claro, sino que repartíamos los folletos a los taxis, a los combis, y la gente leía y veía los carros y se entendía más claramente el mensaje, que era que si un carro ocupa tanto espacio, ¿por qué lo estamos utilizando? Si una bicicleta ocupa mucho menos y el carro normalmente transporta que a un pasajero. Entonces ocupa más espacio, nos quita espacio para una ciudad mejor y ese era básicamente el mensaje. ¿Me puedes contar un poco la recepción de la gente en la calle cuando pasaban estas estructuras? Bueno, de hecho a los carros les molestaba, ¿no? Porque en verdad es ridículo ver a una persona ocupando un lugar de 3 4 metros por 2. Entonces, si tú lo ves, y lo interesante de la intervención era que como era una estructura, se veía el espacio, se veía a través de ella, ¿no? Entonces se veía mejor el espacio que ocupaba y cuántas personas habían adentro. Entonces, era
muy ridículo ver a una persona ocupando tanto espacio en la calle, habiendo tanto tráfico, pues porque lo hicimos a hora punta, un viernes, en la Javi Prado. Entonces, era eso, ¿no? Entonces la gente veía eso y los conductores se molestaban porque de hecho les estaban quitando espacio. O sea, pasaban y les gritaban cosas. Algunos sí, algunos como que no hacían nada, pero más que nada los peatones que estaban esperando el micro o la gente que pasaba por ahí entendía muy bien el mensaje a partir de los folletos también, que era el espacio, ¿no? Y que hay que manejarlo mejor y que no lo estamos haciendo, porque el promedio en personas que ocupan un carro es como 1.2 personas por carro. Bueno, parte de lo admirable del asunto es justamente lo que me acabas de contar, ¿no? De atreverse a hacerlo en una hora punta, ¿no? ¿A quién se le ocurrió hacerlo en plena Javier Prado y a hora punta? Creo que fue una idea del grupo, porque si queríamos hacer llegar bien el mensaje, no tenía sentido hacerlo, no sé, un viernes a las 10 de la mañana, porque no iba a haber mucho tráfico. La idea es que a la gente le molesta la falta de espacio y se ve mucho más a la hora del tráfico, a la hora de la noche, es cuando la gente se desespera. Entonces, de hecho, o sea, era por una cuestión lógica que tenía que ser a la hora punta. Y nada, todos reservamos el viernes y ese fue nuestro viernes, hacer la intervención. Y aparte que la Javi Prado es quizás una de las más emblemáticas avenidas congestionadas de Lima, ¿no? Entonces, De hecho, esta manifestación o esta intervención logró un gran impacto, ¿no? Porque tuvo bastante cobertura de los medios. sí, o sea, quizás fue un impacto más grande del que esperábamos, pero y estuvo súper bien, ¿no? ¿De qué manera han capitalizado la cobertura que tuvo esta intervención? Bueno, a partir de la intervención tuvimos algunas entrevistas, digamos, en medios, nos pidieron que lo replicáramos, Y ahora tienen la entrevista de la Bicla y Jim Jong Jong. Claro, a partir de eso también. Y bueno, también tuvimos bastante exposición en medios y la gente lo tomó muy bien. Igual siempre hay gente que no está de acuerdo y que recibíamos comentarios como que la bicicleta no sirve para una ciudad como Lima, que tal, o sea, cosas obvias, ¿no? Que iban a pasar. Pero eso es importante también, es generar discusión, ¿no? Sobre estos temas, no especialmente sobre la bicicleta, sino sobre el uso que le estamos dando a la ciudad. ¿Cuánto tiempo duró esta intervención y qué ruta siguieron ese día? Duró como 4 Duró horas. como 4 o 3 horas. Comenzamos por la Javier Prado y luego nos desviamos hacia el Parque Kennedy. Por la Arequipa. Sí, por la Arequipa, y justamente en el Parque Kennedy los arenajos se nos acercaban, o sea, los de la bicicleta no, sino los demás del grupo, y nos decían que no podíamos hacer eso, que no era legal, que no podían estar en la bicicleta sin luces, que no estaban preparados. Y de hecho ahí se generaba el debate, porque los arenajos nos perseguían, nos corrían, y nos decían que no se podía hacer, que éramos muy irresponsables de hacerlo de esa manera, y tratábamos de explicarles que en realidad no era que queríamos hacer desorden, sino que más bien queríamos generar conciencia sobre la falta de espacio. Pero a veces como las autoridades se cerraban, algunas sí entendían, otras no, pero eso fue también lo enriquecedor de esta manifestación, porque uno se encontró con gente que le aplaudía, que se acercaron a nosotros, que nos pedían más información sobre Despierta Lima. Por ejemplo, los de Radio Pedal se acercaron y a raíz de eso tuvimos una entrevista con ellos, pero también había gente que no estaba de acuerdo y que se nos acercaba para manifestarnos su malestar con esa intervención. Por ejemplo, también cuando nos estacionamos en el Parque Kennedy, porque es de hecho donde hay más visibilidad, nos estacionamos ahí, como éramos 3 carros, en verdad éramos 3 bicis, 3 personas. Nos estacionamos ahí un rato y vino un serenazo y nos dijo que no podíamos estar ahí. Entonces le dijimos, ¿pero por qué? Si somos como 3 bicis, ¿no? O sea, hay 3 personas, no pasa nada. Y me dijo, no, es que estamos ocupando mucho espacio. Entonces ese era exactamente el mensaje que queríamos dar, ¿no? O sea, si bien somos 3 personas, estamos ocupando un espacio ridículo e innecesario. Y por eso nos querían votar, no porque éramos 3 personas paradas ahí, sino porque estábamos ocupando el espacio. ¿Y pudieron terminar la ruta o los interrumpieron, no los dejaron? No, al final fue bastante tranquilo y creo que salió bastante bien porque la gente entendió y hubo bastante acogida. Y sí, salió. ¿Y ustedes cómo seguían a sus amigos? ¿Caminando o...? Corriendo, y algunas veces tuvimos que tomar taxi para llegar al otro lugar porque ellos iban más rápido que nosotros. Pero igual, digamos,
el taxi nunca los alcanzó porque Sí. había tanta congestión que Sí, era... había tanto tráfico que justamente Claro. ahí también se da el mensaje, que la bicicleta no solamente se ocupa menos espacio, sino que también al ocupar menos espacio puedes llegar más rápido porque hay algunas rutas que el carro, por ejemplo, no puede hacer y la bicicleta sí. Entonces, de hecho, era como justamente el mensaje que queríamos dar, que la bicicleta puede ser un medio no solamente más ecológico que ocupe menos espacio, sino también más efectivo, porque en ese caso lo fue. Es increíble que en el 2015 una ciudad como Lima siga siendo un bypass. O sea, es algo que se ha hecho en todo el mundo el siglo pasado y ya se sabe a ciencia cierta de que esas cosas no funcionan. Cuando tú intentas cruzar la calle, de repente sí te hacen el paso. A veces, depende de cómo lo pidas, pero de hecho no es, o sea, la pregunta no es te hacen el paso, no, sino que ni siquiera debería ser una pregunta, te lo deberían ceder. Entonces, creo que lo que busca Despierta Lima es crear una conciencia sobre ciudad y que poco a poco con intervenciones como las de la bicicleta o las que vamos a tener próximamente, se sepa y se interiorice esta cultura de que el peatón es primero que el carro. Algo tan importante como una reforma de transporte es imposible hacerlo en 4 años, ni quizás ni en 10. Entonces, de todas maneras es algo que se tiene que continuar. Y se ha dado un primer paso, lo cual es rescatable. Tuvo muchos errores, que son obvios, pero lo que es rescatable es que la gente respondió de alguna manera, porque quizás pudimos tener algo que quizás no lo tenemos, entonces la gente se quedó con esas ganas y eso es lo que está generando más demanda. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Larga vida entonces a Despierta Lima y que sigan teniendo actividades tan exitosas como la que tuvieron. Gracias. Gracias.